esta clasificación de comandos que podemos encontrarnos en relación a SQL. Ayer comenzamos viendo lo que es el lenguaje de definición de una base de datos, ¿no? Y comenzamos a ver algunos comandos SQL para la construcción de nuestra base de datos, que al final, pues, esa es el primer paso, ¿no? En nuestro camino hacia el desarrollo de una base de datos, ¿no? Ya la diseñamos, ya tenemos el esquema, entonces ahora vamos a construirla y para ello nos auxiliamos entonces de SQL, que es este lenguaje de manipulación de datos, que es un estándar y que lo utilizan todos los gestores relacionales, a través del cual entonces vamos a comenzar a hacer las manipulaciones y todo lo que necesitemos para desarrollar, ¿no? Nuestra base de datos. Entonces, hoy vamos a ver esta parte de restricciones, siempre enfocados en la parte de definición, ¿no? Entonces, ayer vimos el database, create tables, si ustedes recuerdan un poco, y hoy vamos a ver esta parte de las restricciones que tenemos por acá. Muy bien, entonces voy a cambiarme por aquí. Y esas restricciones, bueno, comúnmente se le conocen como constraints porque es la traducción, ¿no? En este caso, y va a ser un conjunto de comandos también que vamos a tener para poder relacionar nuestros datos, para poder definir nuestras llaves y para poder también definir del lado del usuario un conjunto de validaciones dentro de nuestras tablas, ¿no? Entonces, estas restricciones nos van a permitir mantener siempre la integridad de la información, tal como lo hemos venido hablando durante todo este tiempo, ¿no? Al final, los esquemas relacionales, pues, nos van a permitir mantener esa integridad de la información y para ello pues tiene que cumplir este conjunto de reglas. Si bien ya definimos un conjunto de reglas, hablábamos de la normalización, de la identificación pues de las entidades correctamente y de las relaciones. También acá en SQL, cuando nosotros estemos construyendo nuestra base de datos y nuestras tablas, pues vamos a tener que aplicar este conjunto de restricciones también. Y bueno, ¿cuáles son? Aquí las tenemos. Tenemos, para empezar, primary key. Ayer veíamos el comando. Este nos sirve para definir una llave primaria. Ya sabemos lo que es una llave primaria. Sabemos que es el identificador único que va a permitirnos localizar un registro, una tupla como tal. Entonces, siempre vamos a necesitar esa llave. Esa llave no puede estar nula dentro de la tabla. Hay una validación, si yo quiero ahí insertar un dato nulo, no me lo va a permitir, me va a tirar error. También no puede quedar, no podemos tenerla duplicada, es decir, ese valor va a ser único, ya lo hemos venido repitiendo y estudiando también. La llave foránea, en este caso, la foreign key, va a ser esas llaves a través de las cuales nosotros vamos a ir estableciendo las diferentes relaciones. Ya vamos a ver ejemplos en SQL de este tipo de llaves, ¿no? Pero básicamente estas llaves son las que nos van a permitir relacionar las tablas. Estas, bueno, vienen dentro de la sintaxis de SQL y siempre que nosotros vayamos a crear nuestras tablas, vamos a estar utilizándolas para definir tanto las llaves primarias como las llaves foráneas. Por acá también tenemos otro conjunto, unique, que esto lo que hace es que yo puedo definir una columna como única. Es decir, yo tengo mi llave primaria, yo ya sé que mi llave primaria va a ser única, pero aparte, por ejemplo, si yo tengo una tabla persona y yo sé que la llave primaria de una persona es su identidad, ¿verdad? Su ID o el número de identidad como nosotros lo conocemos aquí en el país. Es un número que en teoría no se repite, es único para cada persona. Ahora, si yo, por ejemplo, también quisiera tener el correo y que ese correo no se repita, entonces podría también al campo correo colocarle una restricción adicional y decirle que quiero que ese campo sea único. Entonces, si yo hago esa validación adicional, si alguien quiere
colocar o insertar dentro de esa columna un valor duplicado, me va a tirar un error. Lo mismo con los not null. Dentro de las tablas, nosotros podemos establecer valores nulos, es decir, dejarlo vacío. Pero Recording in perfecto. progress. Es decir, yo digo, esta columna va a tener un 15% por defecto. Si al momento de insertar la data, el usuario no inserta, deja vacío ese campo, por defecto se va a llenar con el valor que yo haya definido. Muy bien, entonces estas serían todo ese conjunto de restricciones que SQL nos permite establecer dentro de nuestras tablas en el momento en que nosotros estamos creando. Ok, entonces ahora me voy a ir para SQL y vamos a ver un ejemplo acá. Ok, aquí inicialmente tengo, inicialmente acá tengo este diagrama relacional. Aquí tengo dos tablas representadas. Tengo la tabla persona y tengo la tabla factura. Ok, acá en este diagrama también me indica que la llave primaria de esta tabla va a ser identidad y la llave de esta otra tabla va a ser la factura, ¿no? Van a ser, ayer hablábamos acerca de los tipos de datos que vamos a definirle a cada uno de los atributos y por acá vamos a tener una llave foránea, que era lo que estábamos también comentando, que pues se pone FK porque es la abreviatura en inglés de Foreign Key. Ok, entonces acá, en este ejemplo que tenemos por aquí, tenemos entonces dos tablas relacionadas y estas relaciones se hacen a través de sus llaves, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy referenciando a la tabla persona a través de su llave primaria. Ok, entonces nos vamos a ir por acá a SQL y vamos a ver este primer ejemplo que tenemos en relación a esto. Ok, entonces aquí, por ejemplo, vamos a comparar. Vamos a poner esto aquí para visualizarlo mejor. Entonces aquí yo tengo mi tabla, ¿no? Estoy creando mi tabla. Create table persona. Persona tiene dos atributos, en este caso es identidad, que va a ser de tipo entero y va a ser una llave primaria. Entonces aquí ya le estoy definiendo, ¿no? Que esta es mi llave primaria. ¿Qué significa? Va a ser un valor que no se va a repetir, va a ser un valor que no puede quedar nulo. Entonces, eso es importante saberlo. Y por acá vamos a tener el nombre de esta persona definida como un varchar con un tamaño de 100. Siempre cuando trabajamos con tipos de datos, lo mencionábamos ayer, que son cadenas, entonces siempre le establecemos el tamaño que nosotros queremos. Si yo corro esto aquí, se va a crear mi tabla en este caso. Bueno, ahí me está pidiendo la conexión. Y bueno, ya existe, ya está creado el objeto. Vamos a revisar por acá. Ok, vamos a ver, vamos a hacer un use nuevamente. Y vamos a probar una vez más.
Si no, vamos a crear otra base de datos, porque probablemente, ok, ahí está, solo necesitaba refrescar. Ok, ahí ya creé mi tabla. Ahora vamos con el otro lado, que es la parte de la factura, ¿no? Entonces aquí ya estoy haciendo directamente la traducción, ¿no? De mi diagrama ahora a SQL. Entonces vamos a revisar. Tenemos ID de factura, que en este caso es mi llave primaria. Vean cómo lo definimos. Ahora tenemos identidad, que en este caso es, dijimos, nuestra llave foránea. Y vean acá entonces en SQL, vamos a tratar de hacer un poquito más grande esto para que lo podamos visualizar bien. Vean aquí la sentencia. Definí un campo que se llama identidad también, aunque este nombre podría ser diferente al que tengo en la tabla original. Lo defino de tipo entero, le digo que va a ser una llave foránea, le pongo el nombre del campo, porque aquí estoy definiendo el campo y también estoy definiendo la llave foránea. Entonces aquí le estoy colocando el mismo nombre que coloqué acá. Y le digo que esto va a tener referencia con la tabla persona, que fue la que creé aquí, a través de su campo identidad. Entonces, aquí ya estoy justamente traduciendo esto que tenemos por acá, ¿no? Estoy ya trasladándolo directamente a SQL y estoy creando mi referencia, ¿no? Mi relación entre ambas tablas. En este caso podríamos tener una cardinalidad de 1 a muchos en este caso. Entonces estoy propagando, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poquito de eso en esta semana? Propagamos la llave hacia la otra entidad o en este caso hacia la otra tabla. Justamente eso es lo que estamos haciendo a través de esta sentencia que tenemos por acá. Y eso lo vamos a hacer siempre así. Siempre que vayamos a relacionar tablas, lo vamos a hacer a través de sus campos, que son llave. Entonces vamos a traer la llave de una y la vamos a referenciar en la otra. Por aquí creamos también la fecha, que le estamos poniendo un date, y por acá estamos colocando un total de la factura. Y vean que aquí también le estoy poniendo una restricción, la restricción not null, que era la que estábamos hablando en la presentación, donde estoy definiendo que ese campo no va a poder tener valores nulos. O sea, siempre va a tener que haber información dentro de ese campo para poder para llenar mi tabla, ¿verdad? No puede haber un valor vacío. ¿Qué va a pasar si no se cumplen estas restricciones? Bueno, va a tirar un error. Entonces, sea que de una aplicación de software que yo haya diseñado y mando la información, no se va a ejecutar la operación. Aquí, entonces, vemos que la base de datos pues me restringe bastante. Entonces, ahora voy a crear esta otra tabla, ¿no? En este caso, estoy creando factura. Ahí ya tengo mis dos tablas y en este caso las tengo relacionadas a través de sus llaves. Ok, también yo podría definir el campo, simplemente definir identidad y después, ayer hablábamos un poco de este comando del alter table. Entonces, a través del alter table también yo podría crear la tabla y luego agregar, en este caso, la llave foránea o la referencia o la relación entre las tablas, ¿no? Y por ahí alguien ayer me preguntaba si, por ejemplo, si me equivoqué en un campo, si podríamos borrar la tabla. Ya cuando las tablas están relacionadas, entonces ahí nos va a tirar una restricción SQL en el momento en que nosotros querramos borrarlas, porque nos va a indicar que las tablas, en este caso, están relacionadas. Esta sería otra forma de cómo yo pudiese agregar la llave en caso de que no lo haga directamente en el momento que cree la tabla, ¿no? Para este ejemplo, pues nosotros en este momento ya creamos la llave foránea a través de este comando y pues ya las dos tablas están relacionadas. Ahora, por ejemplo, la llave
Ahora aquí, por ejemplo, voy a insertar datos dentro de mi tabla. Estos comandos los vamos a ver con más exactitud. Todo este insert que estamos viendo acá lo vamos a ver la próxima semana ya un poquito más a detalle. Pero este comando lo que hace es ayudarme a insertar información dentro de la tabla. Por ejemplo, voy a ejecutar y voy a mandar a llamar la información que tengo dentro de la tabla que acabo de crear. Ok, entonces vamos a hacer un select y vamos a buscar la información. Aquí, como ustedes pueden ver, pues se creó este nuevo registro o esta nueva tupla donde esta identidad es la llave, ¿verdad? Lo definimos como una llave primaria por acá. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, insertar otro registro con el mismo valor? Aquí ya me está mostrando, vean este error, me dice que hay una violación de la llave primaria y me dice que no puedo insertar llaves duplicadas. Entonces, desde acá, ¿verdad? Al momento en que yo defino este primary key, ese valor no se va a volver o no se puede volver a repetir. Si yo, por ejemplo, acá coloco 6, en este caso 56, aquí sí, porque este valor ya es diferente, no se repite y ahora pues yo tengo mis dos registros dentro de esta pequeña tabla que acabo de construir. También habíamos mencionado, la llave primaria no puede ser nula. Si yo, por ejemplo, estoy intentando insertar, por supuesto que me va a decir que no permite nulos, eso es lo que me está diciendo, y que el insert falló, porque no puedo tampoco agregar valores nulos dentro de mi llave, ¿no? Ahora, el campo, por ejemplo, nombre, en este caso, sí lo definí definí que sí podría, en este caso, aceptar valores vacíos, o nulos, porque no le puse la sentencia not null. Entonces, si yo ejecuto nuevamente este query, este valor se insertó, pero se insertó vacío, ¿no? En este caso. Entonces, estas son algunas de las características que tienen las llaves primarias, ¿no? Que no se pueden repetir, son únicas, no pueden tener valores nulos y los campos también pueden ser nulos a menos que yo defina que no van a hacerlo, ¿verdad? A través de esta sentencia not null. Muy bien, entonces ahí tengo, ¿verdad? Información. Ahora voy a insertar información en la tabla factura. Ahora, aquí hay algo que quiero que visualicemos. Si yo, por ejemplo, quiero insertar este registro, recuerden que aquí tenemos una relación, ¿verdad? Entre las dos tablas, entre la tabla persona y la tabla factura. Y la relación es a través del campo identidad en este caso. Si yo, por ejemplo, hago un select de factura, vamos a revisar cuáles son estas columnas que tiene. Ok. Aquí me doy cuenta que tiene ID de factura, que es la llave, tiene identidad, que es la referencia hacia la tabla de persona, tiene la fecha y tiene el total. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, yo en persona tengo, esta es una referencia a la llave primaria de la tabla persona. Entonces, si yo ejecuto, por ejemplo, aquí me insertó el registro. Ahora, si yo intento, por ejemplo, insertar el 58, que ese no existe, ejecutamos, aquí me va a tirar un error, ¿verdad? Porque bueno, para empezar está duplicado, ¿verdad? La llave está duplicada. Ahora, si yo, por ejemplo, vuelvo a intentar, aquí me tira otro error y me habla acerca de la llave foránea. Me está diciendo que hay un conflicto porque este ID no existe en la tabla persona. Entonces, aquí los datos que vamos a ir insertando en tablas relacionadas deben existir
en la tabla persona con la cual esta otra tabla tiene relación. No sé si se entiende ahí, pero ese valor, esa llave debe de existir en la otra tabla. Y lo mismo pasa si tuviéramos, por ejemplo, relación de muchos a muchos, ¿no? Entonces, esa tabla nueva que se creó ambas llaves deben existir en las dos tablas relacionadas. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Pero si lo ven, por ejemplo, si yo inserto el 57, en este caso, que sí existe porque lo creamos, entonces aquí sí me va a dejar, ¿no? Insertar la información. Ahora, si hago un select, por ejemplo, acá, voy a ver los dos campos que acabo de insertar, ¿no? Con la relación que tengo hacia la tabla persona. Entonces, acá siempre, ¿verdad? Debo de colocar los datos que existen en la otra tabla. Claro, esto ya cuando nosotros estamos trabajando directamente con un sistema de información, pues nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Ya estamos trabajando con esas claves que normalmente ya existen, entonces estamos visualizando esa información y trabajamos pues pasando todos esos IDs. Pero sí es importante en las primeras fases, cuando estamos empezando a trabajar con las bases de datos, entendamos que para poder, cuando tengo dos tablas relacionadas, esos valores deben de existir en la otra tabla, ¿no? Esa llave debe existir en la otra tabla para que pueda yo insertar ese registro en la tabla que tiene esa relación definida. No sé si se entiende hasta acá. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿O vamos bien? Vamos a ver. ¿Vamos bien? Ok, vamos bien. Por ahí me levantaron una manito y vamos todo claro entonces. Muy bien, entonces, bien, aquí pues tendríamos este ejemplo. Esto sería una cardinalidad entonces de uno a muchos, ¿no? Y esta sería la forma en cómo nosotros la atacaríamos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una cardinalidad de muchos a muchos? De acuerdo con lo que hemos estudiado anteriormente, eso se convertiría en una nueva tabla, ¿no? Entonces tendríamos algo así. En este caso, tendríamos una tabla producto. Acá, pues tiene estos campos. Tendríamos una tabla sucursal en este caso, ¿no? Una entidad también tiene sus campos. Y por acá tendríamos la relación entre estas dos tablas, que sería su llave primaria sería código y en este caso también sería sucursal, que es la llave de la tabla producto con la llave de la tabla sucursal, ¿no? Entonces, en este caso, esas dos serían la llave primaria, por lo tanto sería una llave compuesta, ya que dos campos de la tabla conforman la llave. En el ejemplo anterior, únicamente un campo conformaba la tabla, conformaba la llave, perdón. Pero en este caso van a ser la combinación de esos dos campos, ¿no? De código y de sucursal. Lo veíamos esta semana, que al momento de traducir el diagrama, entonces lo que ocurre es que esas llaves, la llave primaria pues se compone de las dos entidades que participan de la relación. Y por acá tenemos un campo más. Ahora, para traducir esto a SQL, entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, vamos a crear normalmente, ¿no? Nuestra tabla producto con todos los campos que teníamos aquí en el pequeño, en el pequeño diagrama que tenemos. Aquí vemos los tipos de datos, bar chart, por aquí vean un tipo interesante, tenemos tipo money, ¿verdad? Tenemos un binario en el caso de que queramos guardar fotografía, ¿no? Por ahí, ¿no? La fotografía del producto. Aunque aquí pues va a depender de la estrategia, normalmente de la organización, cómo ellos quieren manejar esta parte. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. Por favor, ¿podría repetir lo de la clave compuesta en el diagrama? Sí. Bien, volvamos acá al diagrama. Hay una regla que nos dice que cuando nosotros tenemos una relación de muchos a muchos,
Entonces, la relación se convierte en una nueva tabla, cuya clave primaria estará compuesta de las dos llaves de las entidades que participan en la relación. En este caso, producto y sucursal. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, yo tengo código que corresponde a la clave primaria de producto y tengo sucursal que corresponde a sucursal ID. Entonces, primero, ya lo vamos a ver en SQL, la llave primaria de esta tabla inventario es una llave compuesta por el campo código y el campo sucursal, pero a su vez son llaves foráneas porque están relacionadas con producto y con sucursal. Entonces, en SQL, pues hay ahí algo, hay que definirlas de las dos formas. Primero, como llave primaria y luego como la referencia, hay que agregar la referencia hacia la tabla producto y la tabla sucursal. Esto nos dice la regla, aunque en general nosotros siempre debemos de visualizar si puede haber redundancia dentro de la relación o dentro de la tabla, porque si hay redundancia, eso significa que lo que debemos de hacer sería agregar un nuevo campo y establecer ese campo autoincremental. Vamos a hacer un ejemplo mejor de eso. Por ahora nos vamos a quedar aquí en que vamos a tomar las dos llaves. Esas llaves van a ser una llave compuesta y vamos a agregar las referencias hacia las tablas que forman parte de la relación en este caso. Lo vamos a ver aquí en SQL. Ok, entonces aquí código sería mi llave primaria para producto. Luego voy a crear sucursal. En este caso, agregué este pequeño comando aquí que es un autoincremental. Y bueno, acá, por ejemplo, entonces defino, ¿no? Que tengo la llave. Ahora, acá, si ustedes ven, creé y voy a crear inventario. Inventario va a tener este campo código, este campo sucursal y estos dos campos van a ser una llave compuesta. Vean cómo lo estoy declarando aquí. Entonces, la llave primaria va a estar compuesta de estos dos campos. ¿Eso qué significa? Ya dijimos que una llave primaria no se repite, ¿verdad? Entonces, la combinación de esos valores no se va a repetir. Por ejemplo, voy a tener, digamos, 1, 1 ahí. Ese 1, 1, la combinación de ambos valores no se va a repetir. De ahí voy a tener 1, 2, de ahí 1, 3 probablemente, y así, ¿verdad? Y ese valor, bueno, ambos valores de código y sucursal, esos valores no se van a repetir. O sea, no va a haber otra vez 1, 1, sino que tiene que ser único. Ahora, si nosotros identificamos, por eso la normalización, ¿no? Que quizás esos valores se nos pueden repetir, entonces eso significa que esto sería una entidad débil que no puede identificarse por sí misma. En ese caso, pues hay otro procedimiento que lo vamos a ver con un ejemplo mejor, más detallado. Pero acá entonces estoy definiendo mi llave primaria. Y ahora dijimos que también son foráneas, ¿verdad? Por lo tanto, entonces aquí vean, estoy haciendo alter table de inventario y estoy agregando la llave foránea, vean acá. Aquí le estoy poniendo un nombre, le estoy poniendo inventario producto, inventario sucursal. Y acá estoy agregando justamente lo que hacíamos en el ejemplo anterior, ¿no? Estableciendo la sentencia, foreign key, al código, que es el campo que tengo en la tabla inventario, y haciendo la referencia a la tabla producto, también a través de su código, ¿no? En este caso. Muy bien, entonces acá lo mismo pasa con sucursal. Si ustedes ven por aquí, por ejemplo, yo estoy agregando también la llave siempre a la tabla inventario. Estoy agregando la llave foránea al campo sucursal ID que tenemos por aquí. Y luego
estoy agregando la referencia, ¿no? Hacia la sucursal, que también, este es el valor de su llave, tiene, si me voy aquí, sucursal ID, ¿no? Que ese es el nombre. Aunque yo podría perfectamente, por ejemplo, aquí cambiar el nombre y simplemente ponerle sucursal. Entonces acá cambiaría, le dejaríamos sucursal, le vamos a dejar sucursal I para decir que es de inventario, por ejemplo, y acá también, ¿verdad? La llave. Entonces, sucursal inventario y la otra sería sucursal ID que viene referenciada a sucursal, ¿no? Que es la tabla que tenemos arriba. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo acá es definiendo mi llave compuesta y aquí definiendo las relaciones que van a tener estas llaves hacia las tablas con las que están relacionadas, ¿no? Ese es justamente lo que ocurre al momento de traducirlo aquí en SQL. Entonces vamos a tener estos escenarios donde tengamos únicamente un campo que compone mi llave primaria, pero también puedo tener dos o tres campos o n campos que conformen mi llave primaria. Lo importante es que esa llave no sea un valor que se vaya a repetir, ¿verdad? Porque en el caso que se repita y que no pueda identificarse por ella misma, entonces lo que hacemos es crear un campo autoincremental, que es justamente esto que yo tengo aquí. Así yo defino un campo autoincremental. ¿Y qué es un campo autoincremental? Básicamente, aquí yo voy a ir colocando una secuencia de números, generalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la estrategia que en general se utiliza cuando tenemos una entidad de este tipo débil que no puede identificarse a sí misma porque los valores de su llave pueden repetirse. Entonces, en ese caso, definiríamos un nuevo campo, ¿no? Vamos a tratar de hacer un ejemplo de eso el lunes para que ya quede también un poquito más claro a nivel de, con una tabla, ¿no? Para que lo miremos por ahí. Entonces, así sería la estrategia de trabajo que tendríamos, ¿no? Vendríamos, agarraríamos nuestro diagramita y comenzaríamos a crear las tablas con sus tipos de datos, con su llave primaria y con las referencias hacia las tablas con la que esté relacionado, dependiendo de la cardinalidad que vaya a tener, ¿no? Entonces, así vamos a ir propagando las llaves y así vamos a ir modelando los datos dentro de las tablas. Si nosotros, por ejemplo, venimos por acá al explorador de objetos y vamos a ver una base de datos que tengo por aquí. Esta es una base de datos de prueba que tengo yo por acá. Y en general, pues por aquí nos vamos a ir encontrando. Vamos a ver esta, por ejemplo, aquí tiene esta llavecita significa que es su llave primaria. Bueno, esta, vamos a ver, no me sirve esta, ok. Bueno, no me sirve esta. Les voy a traer, a restaurar un ejemplo más claro. Pero generalmente por acá nos vamos a ir encontrando con los constraints que van teniendo cada una de las tablas, es decir, con las relaciones, ¿no? Que tienen. Bueno, por ejemplo, acá vean este caso. Aquí me dice PK, en este caso es llave primaria, primary key. También esta es una llave compuesta. Vean que aquí, por ejemplo, está compuesta por 4 campos, en este caso la llave, ¿no? Estos son algunos escenarios que podríamos encontrarnos. Lo más común es que tengamos un campo como llave primaria, pero en algunos casos cuando, como les menciono, la tabla no puede identificarse por sí misma, entonces ahí creamos una llave compuesta de esta manera, ¿no? En este caso. Entonces acá vean, también ella, y también tiene una referencia a quién. En este caso tiene una referencia a la tabla cliente, tiene una referencia a la tabla empleado, tiene una referencia a producto y tiene una referencia a tiempo. O sea, está relacionada con 4 tablas al mismo tiempo. Eso es un caso especial, ¿verdad? Entonces se podrán imaginar ustedes cómo luce ese diagrama, ¿no?
tenemos una relación y por ahí está esa relación vincula a esas 4 tablas que participan dentro de esa relación como tal. Entonces ahí tendríamos como una relación cuaternaria en este caso, ¿no? Y era lo que hablábamos ayer también de esas relaciones ternarias que no es tan común que se dé, pero en algunos casos ocurre, ¿no? Entonces, lo normal, como les menciono, es tener un campo como llave y una relación o varias relaciones, ¿no? Hacia otras tablas como lo tenemos en este caso, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, un escenario que podríamos irnos encontrando. Lo importante de hoy, porque claro, esto va con práctica, ¿verdad? Ustedes a medida vayan practicando, pues nos vamos acostumbrando y vamos ahí pues ya familiarizando. Lo importante de la clase de hoy es entender que toda tabla tiene su llave primaria y la debo definir, que esa llave primaria va a ser única, que esa llave primaria no puede ser nula y que puede ser compuesta. Ese sería, digamos, lo más importante. También para crear una relación debo de crear una llave foránea y esa relación pues ya depende de cómo tenga yo la estructura de mi diagrama y cómo yo haya calculado las cardinalidades, ¿no? Entonces, en base a eso, yo vengo a construir mis tablas por acá y hago las relaciones hacia las tablas con la cual o las entidades con la cual esa relación que se convirtió en una tabla va a estar relacionada. Y ya pues aquí vemos cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? A través de esta sintaxis que tenemos por aquí. Siempre ahí en la página en la que les estaba mostrando ayer, de W3, ahí también se pueden auxiliar para ver ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Y para practicar, ¿verdad? Esto también. Yo sé que al principio puede parecer mucho, pero con la práctica, pues ahí vamos a ir aprendiendo más. Le voy a colocar el link aquí en el chat para que lo tengan siempre a mano. Por acá vamos a encontrarnos con los constraints, que era lo que estábamos viendo ahorita. Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Los ejemplos. Nos vamos a ir a este primary key. Y aquí, pues, nos vamos a encontrar algunos ejemplos. Si bien está en inglés, pero acá, pues, vamos a poder ver la sintaxis, ¿no? En caso de que se nos olvide cómo va, pues aquí vamos a poder refrescar. Vean que también acá, por ejemplo, puedo hacer, le puedo poner un nombre, así como hacíamos con la llave foránea, y aquí pues también estoy definiendo una llave compuesta, ¿no? De 2 columnas en este caso. Entonces, igual acá pues también me muestra sintaxis si es que varía. Por ejemplo, aquí me dice esto lo puedo usar en MySQL, en SQL Server, en Oracle y así, ¿verdad? Tengo yo, pues esta sintaxis es válida porque puede ser que en algún momento cambie un poco en alguno de estos y aquí nos lo va a indicar. Ahora vámonos a donde dice foreign key. Y acá pues ustedes van a poder ver también justamente lo que estábamos revisando, ¿no? Que también al momento de crear la tabla, igual aquí también puedo definir, ¿no? Es el campo, la referencia a la tabla y el campo hacia el cual estoy haciendo la llave, ¿no? De la tabla hacia el cual voy a hacer la relación en este caso, ¿no? Y lo mismo aquí, pues tengo la sintaxis, entonces aquí ustedes pueden venir a revisar cómo se utiliza, ¿no? Para que lo tengamos ahí y sea como un apoyo para que siempre estén recordando cómo es que nosotros en SQL vamos trabajando. Pero básicamente ese sería el trabajo que de ahora en adelante vamos a ir haciendo, ¿no? Vamos a ir agarrando todo lo que ya tenemos plasmado en el diagrama y vamos a ir construyendo el script. Al final, estos scripts, ¿verdad? Nos van a ir quedando así, con todos los comandos de creación y con los datos de inserción. Pero vamos a ir viendo otros comandos para que vayamos pues ya armando, ¿no? Todo el conjunto de comandos que necesitamos para poder ya construir nuestra base de datos de manera completa.
Por último, solo voy a mostrarles un ejemplo del check y el lunes vamos a continuar con los otros que nos hacen falta ver. Y voy a hacer también el lunes otro ejemplo en el caso de las llaves que se repiten para que veamos la otra estrategia. Con el check, lo que pasa acá es que yo puedo, vean aquí estoy definiendo un campo que se llama edad de ingreso, en este caso de un estudiante, y aquí yo estoy estableciendo esta restricción y le estoy diciendo que este campo edad de ingreso tiene que ser mayor o igual que 18. Si yo creo esta tabla, voy a dar a ejecutar por aquí, y por ejemplo yo voy a tratar de insertar un campo que sea menor a lo que le estoy diciendo por ahí. Aquí, vean, me tiro un error. Me dice que yo no puedo insertar porque tengo una verificación ahí de que la fecha de ingreso, la edad de ingreso del estudiante tiene que ser mayor o igual que 18. Ahora, si yo, por ejemplo, coloco 20 por acá, aquí no voy a tener problemas, ya me va a dejar insertar el registro. Entonces, si ven ustedes, esta nomenclatura o este formato, ¿no? De mayor o igual, ya lo conocemos, ya lo entendemos de nuestras clases, ¿no? De programación, ya sabemos lo que significa esto. Entonces, aquí, digamos que venimos a integrar un poquito de eso también. Entonces, nos permite establecer condiciones dentro de los campos en caso de que nosotros necesitemos utilizarlo. Entonces, hasta el momento vimos cómo definir nuestras llaves primarias y foráneas, que vamos a hacer más ejemplos de eso. También vimos que cuando yo quiero que un campo no sea nulo o no esté vacío, debo de ponerle not null. Y también vimos que podemos definir entonces algunas validaciones también adicionales a nuestros campos para hacer pues ciertas verificaciones en el caso de que necesitemos hacerlas, ¿no? Entonces ya ahí esto nos permite, ¿no? Ir validando la información y por eso mencionábamos el esquema relacional es tan utilizado justamente por eso, porque hay tantas restricciones que no nos permiten tener datos incompletos, tener datos, digamos, sin sentido, sino que todo está relacionado. Nos permite tener pues la integridad de la información como tal. Sí, hay varias reglas que se van aplicando, pero a medida las vamos aplicando, pues ahí vamos nosotros familiarizándonos con ellas. Muy bien, nos vamos a quedar por aquí el día de hoy. El lunes ya nos vamos a ver en la universidad y vamos a seguir viendo y haciendo ejemplos de todo esto que hemos estado trabajando, ¿verdad? Así que les agradezco mucho Recording stopped. que hayan estado en la clase el día de hoy. Gracias por el esfuerzo y nos vemos entonces el lunes en la universidad. Si alguien necesita la grabación, me escribe, yo le mando el link. La subo a un drive y se las mando si quisieran tener la grabación de la clase. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes.